Saludo, buenas noches, complacido una vez más en estar con ustedes en este espacio, ni más ni menos, hoy dentro de la justicia, un programa que es una producción general de Ramón Arturo Méndez Zarzuela y que se transmite cada noche de 7 a 8 de la noche. Nosotros hoy estamos complacidísimos de compartir este CEP con nuestro hermano, colega, amigo, colega ya por más de 16 años, Pratse de Jacobo Marchena, quien es en la actualidad Procurador General de la Corte de Apelación de La Vega, un colaborador fiel de este espacio y que cuando no está aquí con nosotros, pues nos da siempre ese seguimiento. Mandando las dispensas y las disculpas de Chesner Calcaño y Michael Taveras, quienes por situaciones laborales, pues no van a estar con nosotros en el día de hoy, pero sí, pues tenemos hoy al magistrado Marchena, quien hoy nos va a orientar en Moca, como distrito judicial, pues todas las decisiones que son recurridas ante un tribunal de alzada, que sería la Corte, pues corresponden precisamente a la Corte de Apelación de La Vega en sus diferentes áreas, civil, laboral, pero en este caso penal, que es el área en que se desenvuelve el magistrado Marchena allá, y con él vamos a estar orientando, porque es un programa de orientación, orientando qué está pasando con los procesos que son recurridos ante la Corte de Apelación de La Vega, las medidas de coerción que son recurridas, las revisiones de medidas que son recurridas, los autos de no lugar que son recurridos, las sentencias condenatorias o absolutorias que son recurridas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo va la justicia después que se ha hecho esta apertura a lo presencial, pero que sabemos que no es de un todo absoluto, sino que se siguen dando audiencias virtuales y ha habido como un híbrido entre lo virtual y lo presencial? Con Jacobo Marchena, en el día de hoy vamos a estar conversando. Él le va a estar diciendo a ustedes qué hacer, dónde tienen que ir, qué está pasando en la Corte de Apelación de La Vega. Así es que de inmediato la buenas noches, Jacobo, placer en que esté con nosotros. Buenas noches, Nino, Saturnino Muñoz, muchas gracias por darnos la oportunidad nuevamente en este espacio, que es una tribuna jurídica de Moca, y que nosotros somos público de este espacio, es lo primero. Y un colaborador fiel también. Y cuando nos llaman, nosotros no podemos decirle que no a este espacio. No obstante, todo lo sucedido de la pandemia, de las dificultades, a mí se me hace cuesta arriba decirle que no a usted, por el lazo de amistad y el lazo de antigüedad en nuestro quehacer, compañerismo en la fiscalía, fuera de la fiscalía, aunque no nos juntamos a menudo, pero con el mismo cariño y el mismo afecto a usted y a su familia. Así es. Yo le decía a usted fuera de cámara cuando lo saludé que ciertamente este programa es un programa que ha llenado un rol muy importante en la comunidad mocana. La orientación dentro de la justicia en este programa, y que no obstante la pandemia, yo como televidente observé y vi muchos programas buenos que ustedes de manera virtual, vía Zoom, ustedes de su casa, cuando no podía asistir personalmente con sus invitados, llenó el cometido en la comunicación. O sea que el programa no se detuvo, no obstante. 7 años, magistrado, ya de manera ininterrumpida este espacio. Sí. Pensábamos que cuando se idealizó este espacio con Ramón Arturo, que fue a raíz de una entrevista que nos hizo a nosotros sobre nuestra vida y nuestra familia, la profesión, claro. Se idealizó este espacio que empezó con 15 minutos, magistrado, y ya es una hora, y tenemos 7 años ininterrumpidos realizando este espacio, que nos sentimos orgullosísimos, porque no es un espacio de Ramón Arturo ni un espacio nuestro, es un espacio de todos los abogados mocanos que son colaboradores, una gran mayoría jueces, fiscales, defensores públicos, pero sobre todo ese público fiel que es el que nos da el apoyo y nos motiva siempre a seguir adelante. Sí, muchas gracias por darnos la oportunidad nuevamente, y vamos a tratar algunos tópicos porque hay muchos temas. En este último año, a raíz de marzo del año pasado para acá, han habido una serie de problemas que la justicia, el Poder Judicial,
el Ministerio Público, la defensa pública también como parte de un actor procesal muy importante, en el sentido de que en el proceso penal los imputados que no tienen recurso económico tienen que acudir a un defensor, porque la defensa es un derecho irrenunciable y es obligatoria en toda la instancia la constitución de un defensor técnico para salvaguardar los derechos de procesado. El Estado, entonces el Estado en ese sentido debe de garantizar ese derecho, que es constitucional. Decíamos, hay muchos temas, sin embargo, existe un tema que en este programa, desde otro punto de vista, otros actores, abogados, privados, en una ocasión yo vi una entrevista muy interesante del licenciado León Terrible en este programa que me llamó mucho la atención, porque desde el punto de vista de él como un abogado en ejercicio privado, dijo sus formalidades y falencias que tenía la virtualidad, que ha sido cuestionada. Ciertamente es cuestionada. Lo que pasa es que nosotros, a raíz de esta situación, primero la justicia duró de marzo para acá del año pasado 2 meses y pico cerrada de manera total. Cuando entra la pandemia, a finales de marzo aproximadamente, que ahora va a ser un año, la justicia cierra completamente. Solamente estaba tratando de buscar un mecanismo para viabilizar el acceso a la justicia en medio de la pandemia. Conocía prácticamente solo lo que tiene que ver con de la atención permanente para proteger los ciudadanos, los plazos y las garantías constitucionales. Así ciudadano cometía un delito o iba a ser sometido para salvaguardar las 48 horas de ley y que sea asistido con su defensa y que el Ministerio Público pudiese solicitar la medida de cohesión correspondiente. Se habilitó eso solamente. Se estaba en un periodo que se entendió que la pandemia iba a durar 3 o 4 meses, porque en principio el gobierno anterior dijo que era hasta mayo la suspensión de las labores, los estados de emergencia, y mire dónde vamos, que hay otro estado de emergencia ahora. No obstante, ya se ha ido conociendo la pandemia y hemos aprendido a vivir cuidándonos con esta pandemia. Pero para no hacer una historia de un año y terminar haciendo la historia que el programa tiene un tiempo apreciado, vamos a entrar en el sentido, de acuerdo a esa introducción, de que la Suprema Corte de Justicia, viabilizando de no dejar los procesos estáticos, ya que vio y consideró que la pandemia se extendió, dictó una resolución que ha sido criticada, pero también ha sido bienvenida por el sentido de que no era lo que se quería, pero en ese momento, en junio, situándonos a mediados del año pasado, lo primero es que se dicta una resolución del Consejo del Poder Judicial, creo que la resolución número 1, la 2 del Poder Judicial, o la 4 por ahí. No recuerdo el número porque se han dictado muchas resoluciones, porque primero se dictó una resolución para instruir a los actores del proceso, primero a los jueces. Fíjense que ahí el Poder Judicial lo primero que hizo fue que se asesoró con otros países, España, el mismo Chile, hasta Puerto Rico. Convocaron asesores internacionales. Por la página del Poder Judicial dieron muchas conferencias, muchos instructivos para los jueces y prepararlos. Ahora, ¿qué sucedió? Dictan la resolución a raíz de que ellos entienden que están preparados para conocer audiencias virtuales para comenzar. Cuando se comenzó a conocer las audiencias virtuales, la Corte, como plan piloto, solamente comenzó a fijar 4 o 3 audiencias virtuales, junio del año pasado. Luego fue aumentando el número de audiencias virtuales. Revisiones de medidas y medidas de coerción recurridas en apelación. ¿Por qué? Porque la prioridad, siempre que tiene una prisión preventiva con un plazo mínimo, plazo razonable, tiene prioridad hasta de conocerle recursos primero que esté en libertad. Así es. Porque hay un artículo ahí del Código Procesal Penal que habla de que el recurso de apelación de la persona que está con prisión preventiva en las 24 horas hay que fijarlo.
Está bien que no lo fijan al otro día, pero en varios días se lo fijan. Tiene prioridad. Tiene una prioridad. Por la situación con un preso preventivo, que el nombre lo dice preventivo, que puede ser que tenga condiciones para con otra medida estar en libertad y esperar todos los actos de proceso. Ahora bien, hubo otro problema que fue que cuando comenzaron a enfermarse en algunos centros penitenciarios, reclusos o presos preventivos comenzaron a contaminarse. Una vez hay una noticia de La Victoria, usted tiene conocimiento que murieron varios imputados y varios reclusos. A raíz de eso, la Procuraduría también dictó una instrucción general en el sentido, a raíz del problema sanitario, había que tener en consideración las personas vulnerables, los que tengan cáncer, los que tengan enfermedades crónicas, los que tengan cierta edad, de 65 años, 60 años en adelante, y etcétera, etcétera. Ahora bien, en casos que no tuvieran mucha importancia. Ahí vamos. Pero la persona, en principio los abogados se confundieron, aunque fueron tímidas las excarcelaciones por esa vía el juez de la ejecución, los abogados se confundieron. Ahora bien, los abogados, a raíz de que las audiencias eran virtuales, a raíz de que la Procuraduría dijo que tenía que haber un informe de la comisión penitenciaria, de ese centro penitenciario, de la salud de esa persona, que un médico de ahí, del centro penitenciario, y el encargado carcelario lo avalara. Ahí hay una limitación. No obstante, la defensa pública solicitó algunas excarcelaciones, pero la realidad es que se hizo poca cosa con eso. O sea, hubo poco movimiento activo en el juez de la ejecución, porque incluso los abogados y el mismo Ministerio Público estaba iniciando lo que se llamaba, dentro del parámetro, conocer las audiencias virtuales, que había mucha deficiencia que valga decir, magistrado, que el juez de la ejecución de la pena, que corresponde a este distrito judicial, también está en la Corte. Claro, claro. Y que es un tribunal donde usted tiene vasta experiencia, porque creo que estuvo designado por mucho tiempo ahí como Ministerio Público. Claro, cuando yo llegué a la Procuraduría General de la Corte, a raíz de que habían varios procuradores, compañeros que estaban asignados a la Corte de Apelación, a mí me asignaron el juez de la ejecución de la pena. Yo duré 6 años y pico en el juez de la ejecución de la pena. Yo en sí tengo 2 años y algo en la Corte de Apelación. Ahora bien, el tiempo que yo duré en el juez de la ejecución de la pena fue un tiempo muy prolongado, debí de durar menos, pero yo, dentro de mis funciones, cumplí con la misma. No le digo que no a los superiores, estaba ahí en el juez de ejecución, pero duré 6 años. Yo sé el manejo del Tribunal de Ejecución, que en una ocasión vine aquí al programa y hablamos de ello. Muy interesante. Y en sí es una jurisdicción que, si bien es cierto, es departamental, lo que usted dijo. O sea, el Departamento Judicial de La Vega tiene un juez de la ejecución, que es igual que la Corte del Departamento Ordinario de La Vega. Es una Corte ordinaria para los 5 distritos de este Departamento Judicial. Y ha jugado un papel importante en el inicio de la virtualidad, por eso que yo le estoy señalando a usted, porque lo primero que comenzaron a solicitar los abogados, aunque de manera tímida, fue la excarcelación por enfermedad, de casos graves también, donde el juez de ejecución en algunos casos consideró algunas prisiones domiciliarias, pero temporalmente, que no pasa. Fue muy tímida la actividad. En realidad esa disposición de la Procuraduría General de la República no se entendió. No se entendió. Realmente los actores del sistema, inclusive muchos ministerios públicos, no entendieron el espíritu de esa resolución, que era una especie de proteger y cuidar de manera temporal, para decirlo de alguna forma, la salud de los internos, producto, como usted manifestó, de que en ese momento pues había muchas incertidumbres, muchas inquietudes referente a que los internos pues se pudieran infectar. Claro. Nosotros, magistrados, vamos a pedir su anuencia para ir a nuestra primera pausa comercial, y vamos a regresar para que usted nos diga qué está pasando en la actualidad en la Corte de Apelación con los recursos que son ejercidos por los tribunales de primera instancia. Así es que vamos a una breve pausa comercial, así es que no le cambien.
Seguimos, señores, aquí en su canal 58, su programa Ni Más Ni Menos, hoy dentro de la justicia, con el magistrado Jacobo Marchena, procurador general de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega. Magistrado, hablábamos al inicio de todas esas situaciones dificultosas por las que ha pasado el sistema judicial en su totalidad por la situación del COVID que todos conocemos. En la actualidad, magistrado, ¿cómo se están conociendo las audiencias? Porque, como decía en la introducción, hubo un llamado a que las audiencias se conocieran de manera virtual. Posteriormente se dio una disposición estableciendo de que la virtualidad era una opción. Lo que quería decir que todo el que quisiera una audiencia presencial pues la podía solicitar, y los jueces estaban obligados a conocerla de manera presencial. En la Corte de Apelación, para que nuestros abogados que nos siguen, las personas que tienen imputados guardando prisión o que tienen procesos, sepan cómo es que se están conociendo las diversas audiencias en la Corte de Apelación en la actualidad. Sí. La revisión de medida de coerción. En este momento. Sí, en este momento. Bueno, primero, para el tema de la pregunta anterior, el juez de la ejecución está conociendo virtual todo. No, la libertad condicional y los incidentes de la ejecución es virtual. Todo el que quiera solicitar una audiencia. Conoce la ejecución 5 audiencias diario, entre condicionales y los incidentes que se plantean. O sea, la audiencia que conoce el juez de la ejecución son las audiencias de libertad que la gente de la condena. Famosamente dice, bueno, ya cumplió la mitad de la pena más un día, tiene derecho a una libertad condicional. Hasta ahora el juez lo está conociendo virtual. Esas audiencias se pueden conocer virtual. Porque una audiencia más de documentos. De documentos y de apreciación del juez con la ley de libertad condicional y reglamento. Y la audiencia, el juez fija 4 y 5 audiencias desde las 9 hasta las 12 del día, porque el juez de la ejecución de la pena, todos los días hasta los jueves solamente, y los viernes para fallo. Okay. Esa es la parte de la ejecución de la pena. Pues ese tribunal entonces está fluyendo bien. Está fluyendo bien, pero está fijando, no estamos diciendo que está conociendo. Ok, ese es el punto que quería llegar. Porque como yo no estoy en la ejecución, como usted sabrá, la virtualidad ha tenido un problema en el campo de aplicación, en la práctica. ¿Cuál es el problema? En el caso de la ejecución y tanto en la corte también, cuando la virtualidad convoca a una víctima, porque la virtualidad a los centros penitenciarios, la cárcel pública de La Vega, la de Cotuí Palincado, el CCR de aquí de Moca, la Isleta y el Pinito, en los casos cuando el imputado está guardando prisión o el condenado que recurre la sentencia guardando prisión, les comunica el mismo boletín a la cárcel indicándole el día que lo conecte y le envía un link a la cárcel. ¿Qué ha pasado? En principio, aunque ahora se ha regularizado, las cárceles y los centros de corrección se estaban conectando hasta con celulares del director, celulares de algún empleado. También esa es una dificultad, porque recuérdate que el internet debe de ser un internet muy efectivo, rápido en tiempo real, más las dificultades de todo el mundo conectado en este país con la pandemia. La defensa pública, técnica, también se ha quejado en el sentido de que no está al lado de su defendido, de su imputado, pero también la defensa tiene deficiencia, porque recuérdese que yo he visto defensores en La Vega que se conectan y para tener una buena señal se conectan a veces desde el patio del Palacio de Justicia. O sea, eso lo ha pasado en Moca. Aunque yo no lo he visto, me dicen que han habido todas esas precariedades y en los pueblos han avanzado con la presencialidad. No obstante el riesgo, porque no se guarda el protocolo 100% con las audiencias presenciales. Esa es la dificultad que hay en la Corte. La Corte actualmente, virtualmente, tiene 3 días para conocer audiencias virtuales. Martes, miércoles y viernes. Martes, miércoles y viernes. Y los jueves para audiencias presenciales. La Corte, magistrado, tiene día asignado para el tipo de audiencia. O sea, si son revisiones un día. No. ¿Conoce cualquier tipo de audiencia todos los días? La Corte tiene desde que era presencial, la Corte tenía que las primeras audiencias
que se enrolaban en presenciales eran los fondos de la sentencia condenatoria, o la sentencia de absolución o los no a lugares. Los fondos eran las primeras audiencias y luego las medidas. Se ha quedado así, pero con el asunto de la plataforma y la virtualidad está dislocada. Puedes fijarte 3 fondos y te puedes poner un fondo de último, de primero. Pero las audiencias virtuales se están conociendo en la Corte 3 días. A partir del mes de diciembre, de este diciembre anterior, tímidamente la Corte comenzó a fijar audiencias presenciales, porque hay algunos procesos que los abogados lo han solicitado, pero no son muchos. Y hay algunos procesos que tienen muchas partes envueltas que se deben de conocer presencial. Les voy a decir por qué ahora mismo. Un proceso, un ejemplo, donde el Ministerio Público tenga un recurso de la sentencia recurrida, pero también el imputado y el actor civil y querellante. Ahí hay 4 recursos y las audiencias virtuales la están fijando actualmente 14 audiencias virtuales, donde la primera comienza a las 9 y 20. O sea, cada audiencia virtualmente tiene 20 minutos para conocerse. Desde el punto de vista de la fijación, desde el punto de vista de la fijación virtual, cada audiencia debe de ser grabada según la plataforma de la Suprema, pero cada audiencia se debe de conocer cuando el tribunal confirma y la secretaria que está ahí, que todas las partes fueron convocadas y que están conectadas. Porque eso es Team o Zoom, que ese es un tema que muchas veces la primera audiencia, y entonces cuando hay dificultades para conectar el imputado o su abogado, el imputado se le tiene más consideración para conectarse. Si se cae, hay que esperar para conectarse. Sí. Esas son las dificultades de la virtualidad. Y si el abogado no puede conectarse porque está en otro lugar y se le cae o se le frisa el internet, también eso ha sido objeto de aplazamiento. O sea, en términos generales, la virtualidad vino a resolver un problema de que el Poder Judicial no se estancara ni se detuviera, pero hay muchos procesos pendientes, porque si nosotros analizamos, por ejemplo, en el mes de enero yo estuve muy activo en las audiencias virtuales, subí como 2 semanas, me conecté. Sí. Porque uno tiene que conectarse. Yo quiero que usted sepa, y usted lo sabe que es así, según la resolución, es con su toga y su birrete y con su corbata negra. Sí, la formalidad. O sea, usted no puede conectarse con un suéter rojo. La formalidad de la audiencia. Las formalidades rituales de la audiencia desde el sistema antiguo francés que ha quedado. Toga, birrete, el juez con birrete conectado y el abogado también. Pero ¿qué sucede? Esa es la dificultad, la conexión. Otra dificultad es que como en los expedientes muchas veces están las direcciones de las víctimas y o querellantes o de los imputados que están en libertad, y si no hay un teléfono para convocarlo y enviarle el link por WhatsApp, o sea, no hay posibilidad de conocer esa audiencia. Entonces, en resumen, nosotros hemos tenido días, no vamos a ser pesimistas porque últimamente eso ha cambiado, hemos tenido días conectado desde las 9 de la mañana hasta las 1:40, que es la última audiencia de medida de cohesión, o sea, hasta las 2, porque están por hora, donde se han conocido 2 audiencias. Virtuales, conocerla, porque fijarle una cosa y conocerle otra. O sea, se conocen. ¿Por qué? Porque hay que garantizarle el debido proceso a ambas partes. El que no ha sido legalmente citado y no puede, un abogado no puede decir vamos a conocer recursos de mi imputado cuando la víctima no aparece o no está conectada ni legalmente citada. Hay muchos pueblos en otro... Si el abogado, para esta partecita, y si la víctima se conecta y dice yo tengo mi abogado y él tiene otra audiencia, yo quiero que el abogado esté para defenderme de esta audiencia, hay que darle derecho a la víctima. Y se aplaza la audiencia virtual. Sí. Lo que le iba a decir, hay muchos pueblos que yo tengo conocimiento, y Moca es uno de ellos, que se ha utilizado el mecanismo, quizá la Corte no lo ha hecho, de que a la víctima, porque como usted decía, se le comunica a la víctima le envía un link, que es una comunicación diciéndole a qué página debe de accesar a internet para poder ver las demás personas, las demás partes del proceso. Y se ha utilizado el mecanismo de que a esa persona se le dice, si usted no tiene un teléfono con internet, usted viene al Palacio, por ejemplo en el caso de aquí de Moca, y desde aquí lo conectamos, puede ser una víctima, un testigo,
o los imputados si están en libertad. Lo mismo, por ejemplo, en el Tribunal de Menores en el cual yo laboro, ese es el mecanismo que hemos tratado de utilizar en las audiencias que aún quedan virtuales, porque yo como Ministerio Público soy de la línea de que las audiencias deben ser presenciales, porque no es lo mismo, y siempre lo he dicho, conocer una audiencia presencial, los derechos que se le garantizan no solo al imputado, sino a ninguna de las partes, son muy mínimos cuando hay audiencias virtuales, y en el tribunal nuestro, por lo menos todas las audiencias de fondo, todas, no hay una que sea virtual, todas son presenciales, algunas que otras preliminares, pero ese es el mecanismo, magistrado, que como usted está allá, pudiera hasta sugerirse de que se le dé esa opción a las partes de que vayan allá y estén ahí y que haya un mecanismo de conectar. En la sede principal de la Procuraduría de la Corte, en despacho común, hay 2 salas para esos fines. O sea, en todos los tribunales del país hay esa facilidad de asistencia al usuario, a la víctima, a los imputados y hasta a los abogados. Eso es de la oferta que ha hecho el Poder Judicial en base al sistema de la audiencia virtual. Porque yo quiero que usted sepa y que todos los televidentes sepan que el Poder Judicial se preparó para tratar de dejar plasmada, aunque pase la pandemia, las audiencias virtuales, que van a haber procesos de medidas, de revisiones y procesos sin mucha relevancia y los acuerdos plenos y eso que creo que van a quedar virtuales. Porque resulta, y viene el caso, que la Suprema Corte, el Poder Judicial, hizo una inversión millonaria a esos fines. Lo primero es que le dio curso a los jueces y a los secretarios. Lo segundo fue que los secretarios y auxiliares, a raíz de que era virtual las audiencias y por asunto de la contaminación de la pandemia del COVID, contrató personal especial para escanear todos los expedientes. Todos los expedientes. Y muchos empleados y la carpeta de los expedientes y desde la casa. 3. Autorizó en el 50% el teletrabajo, que no estaba reglamentado aquí. Que hay una resolución ahora en el sector privado del Ministerio de Trabajo, la resolución de teletrabajo, que ya se ha acogido por resolución y que el Congreso tiene un proyecto, porque el teletrabajo en Europa se ha aplicado, y antes de todo esto, el teletrabajo, y en Estados Unidos también, y en los países desarrollados, y en Puerto Rico. Ellos vinieron de Puerto Rico y dieron un curso sobre eso ahí por la plataforma. Hay muchos trabajos que válidamente se pueden desarrollar desde la casa. Trabajo administrativo. A raíz de esta pandemia no colapsó el mundo realmente en lo económico, aunque ha sido afectado por esa vía que se buscó para conservar la función y los empleos. Ahora bien, la Suprema hizo una inversión millonaria. No podemos cuantificar de cuánto. Una inversión de tal magnitud de que en los palacios de justicia donde la plataforma y el internet estaba flojo, ellos lo reforzaron. Número 1. Número 2, contrataron personal especial, que ahora di que ya no lo están necesitando y lo están retirando. Número 3, todos los expedientes penales los escanearon. La remisión de los expedientes y de la sentencia por correo electrónico. Que todavía está. Por carpeta. Y por buzón. Y déjeme decirle algo. Yo tenía hoy 8 audiencias presenciales y ellos los remiten ya por carpeta, los expedientes, al correo. Ya no los remiten físico. Ya dicen que no. Eso es parte de la virtualidad que le va a quedar a los presenciales. Eso es bueno para chequear el expediente, para estudiar, pero tiene dificultades también. Entonces, todas esas dificultades, en medio de todo ese engranaje, es que se ha mantenido la justicia medianamente activa. Muchos países del hemisferio han declarado inconstitucionales las audiencias virtuales por la crítica que muchos juristas han hecho aquí, por los principios de contradicción, mucha resistencia. Publicidad, contradicción. Sin embargo, si usted observa, por ejemplo, hoy habían 2 audiencias presenciales en la Corte. Y un abogado, porque no citaron a la víctima, solicitó que la hicieran virtual otra vez. O sea, el derecho, los abogados tienen diversas opiniones sobre eso. Y los abogados, en una virtualidad o una presencialidad, van a actuar de acuerdo a lo que le convenga a ellos. Es decir, que si un abogado está en la capital, le gusta que sea virtual para venir aquí a Moca, para pedir una medida. Sí, le gustaría virtual. Sí, claro. Ahora, si ese abogado quiere conocer un fondo amplio
de un caso grave de relevancia, va a querer que sea presencial. Y en esa forma, magistrado, yo lo veo correcto, porque si le dan la opción, garantizando siempre derechos. Claro, entonces, pero realmente no se ha dicho, hay comisiones, hay coordinadores regionales, el Poder Judicial tiene a Arely Ricul, la presidenta de la Corte Civil, que es coordinadora, pero la Suprema ha hecho muchas cosas positivas. Por ejemplo, yo tengo amigos jueces que me dicen que por la página de la Suprema Corte de Justicia, que están todos los tribunales del país, la página se llama Servicio Judicial, que se llama Servicio Judicial. Usted busque el tribunal que usted quiera, pero ellos por ahí están evaluando los jueces ya de cuántas sentencias ha emitido y lo están evaluando su desempeño por la plataforma. Eso es una parte positiva, aunque negativa. Hay cosas negativas. Por ejemplo, esa plataforma tiene el rol diario de cada tribunal y usted le da un clic a ese caso y usted puede accesar por ahí. Sí, sí. Y usted como abogado y tiene varios procesos en un tribunal puede inscribirse en esa página también o como usuario. Y de que usted da su clave, todas sus citaciones aparecen ahí. O sea, esa página vale dinero, es novedosa. Y los otros, déjeme decirle algo, que yo soy Ministerio Público y usted también y muchos televidentes y defensores técnicos. Los jueces se fueron adelante. Es una inversión que cada institución debe de hacer. Por eso es que ellos son abanderados de que la virtualidad se quede ya. Le han cogido el piso y el gusto. Sí, sí. Ahora bien, eso es una línea de arriba, de la élite de la Suprema. Ahora bien, ¿qué hizo la Suprema Corte de Justicia? Que eso, a mí me han dicho por qué yo digo eso, pero la Suprema Corte de Justicia, a cada juez de cada tribunal, aún teniendo algunos y otros, pusieron la excusa que no tenían el instrumento, les regaló una laptop Bell, sí, con capacidad cotizada en algunos 35, 45 mil pesos. Sí, realmente hicieron una gran inversión. Y sin embargo, en el Ministerio Público, no vamos a criticar nuestra casa adentro, pero han habido deficiencias en ese sentido. Una de las cosas que se dijo en su momento es que no todos los actores del sistema estaban en la misma condición de igualdad, claro, de la Suprema Corte de Justicia, sobre todo no solamente el Ministerio Público, yo diría que los defensores, pero más aún los abogados privados, que son en la gran mayoría los que están postulando en los tribunales y que muchos ni siquiera, lamentablemente y penosamente, pues sabían conectarse al internet y eso causó muchas dificultades y mucho desempleo laboral también. Claro, claro, pero déjeme decirle algo. La realidad es la siguiente, o sea, yo tengo 50 años de edad. Es posible que mi generación no sea la tecnología ni la virtualidad, pero hay una situación la siguiente. Usted consulta un médico, el médico le da la consulta y lo primero que tiene es una laptop, hace su historial y le emite su receta. Ya están hasta los seguros aceptando por WhatsApp la receta para cubrirle el seguro. Sí, sí, sí. Los estudios. Yo conozco un vecino que iba para Estados Unidos ahora, que tenía una cita médica y no pudo ir. Tenía una cita para un día de esto y me dice que se conectó con su médico y la consulta se le hizo en virtual. Sí, sí. O sea, esto es una realidad que quiera o no, nosotros la tenemos encima. Eso es. Y no se va a ir. Y número 3, el caso de los abogados, hay una situación la siguiente. El Tribunal Constitucional rindió la memoria el día pasado y todas las audiencias fueron virtuales. Y todos los encuentros que ellos hacen, lo hacen virtuales. Está bien que en materia constitucional es un recurso y usted estudia, pero se conocieron virtuales la mayoría. ¿Qué puede pasar con ese recurso? Ese recurso que hay en el Tribunal Constitucional de la revisión del caso, porque hay una sentencia que ordena la presencialidad del Tribunal Superior Administrativo, pero la sentencia no dice el alcance ni cómo lo ordena, porque las dificultades es que fueron jueces del Tribunal Superior Administrativo. Sin embargo, esa sentencia no delimitó cuáles servicios judiciales pudieran ser presenciales y no, sino que la audiencia presencial es solamente. Sí, no dio los detalles. Ahora, ¿qué puede pasar en el Tribunal Constitucional? Puede haber una sentencia mixta de que algunas cosas pueden hacerse presenciales y otras virtuales, porque el mismo tribunal dice que le ha dado resultados la virtualidad. El tribunal y el 50% ha trabajado en teletrabajo. Y en muchas instituciones ha sido así. ¿Por qué? Otra pregunta nos vamos a hacer para nosotros los abogados. Es para reflexión. Porque yo soy abogado, parecería que yo estoy atacando a los abogados, pero cuando
Cuando el presidente de colegio convoca una marcha, son 2 gatos que van allá a la marcha. ¿Por qué no van todos? Porque hay abogados que manejan su cosa al dedillo. Sí, como en todo, hay personas ¿por qué la clase de la escuela pública y de los colegios privados no ordenaron la virtualidad que se está pasando con eso? Se está discutiendo eso ahora. ¿Por qué? Porque la presencialidad no se podía. O sea, en el Poder Judicial hay una realidad. Está bien que hay una dificultad. Está bien que no sabemos cómo entrarnos, adentrar. Uno a lo primero tiene que aprender algunas cosas. O sea, pero vamos a preguntarnos, ¿por qué yo no quiero llevar el hijo mío al colegio presencial? Porque es lo mismo. Un temor realmente. Por ejemplo, hoy teníamos nosotros, déjeme explicarle, en la Corte 8 audiencias presenciales. Todos los imputados estaban ahí, la cámara, la sala es amplia, suerte, y todo el mundo estaba ahí con su tapabocas. Y estaba llena la sala de audiencia. Cuando el tribunal, la corte subió el presidente lo primero que dijo fue: vamos a llamar los casos por turno, van a estar la parte y los abogados. Los demás sálganseme para afuera. ¿Tú ves? Porque como no hay 2 gente en la puerta de la corte con el protocolo, ya ahí se olvidó la manita limpia, todas esas cosas que se habló todo el mundo, todo. Uno se está lavando la mano. Ahora bien, ese es un asunto que vamos a vivir con ellos, con todo y la vacuna que todavía no se ha puesto. Sí, hay una partecita, magistrado, que yo voy a querer, que son de las consecuencias de la pandemia en los tribunales y que se ve mucho en la Corte de Apelación. Y le voy a dejar la pregunta en el aire para cuando regresemos. Y es: las consecuencias, muchos procesos se están extinguiendo, muchos procesos están solicitando que por duración máxima del proceso los imputados pues se les dé solución por esta vía a muchos casos. Yo quiero escuchar su opinión y la experiencia en la Corte después que vayamos a nuestra última pausa comercial, así que no le cambie. Ni más ni menos, hoy dentro de la justicia con Jacobo Marchena, ex fiscal titular de esta provincia de Espaillat y actual procurador de la Corte de Apelación de La Vega. Magistrado, yo le decía antes de ir a la pausa que hay algo que ha ido vamos a decir, en detrimento de muchas víctimas y en cierta forma en favor de muchos imputados que pudieran recibir, por ejemplo, una persona que esté acusado de homicidio o asesinato, que la pena son 30 años, con muchas pruebas, pero que por tener un proceso más de 4 años, como manda la ley, porque los jueces ahora están sumando el tiempo de la pandemia, llegó un momento en que no lo estaban sumando, sí, pero ya los jueces lo están contabilizando, porque no se lo van a cargar tampoco al imputado, y por esa situación de la pandemia, una persona que pudo ser condenada en un juicio de fondo a 15, 20, 30 años, pudiera salir libre, en libertad y libre y asuelto mediante una extinción por duración máxima del proceso en 5 o 6 años, como yo conozco ya de casos que se han dado, sobre todo en la provincia de Espaillat. Esas son de las consecuencias lamentables que ha traído esta pandemia. ¿Cómo es su experiencia en la Corte? Bueno, en la Corte nosotros en sí hemos visto casos, pero muy pocos, que se han apelado extinciones que están pendientes. Porque vuelvo y te repito, esos casos de fondo así, ha habido dificultades para conocerlos virtualmente. Pero esos hechos de acción pública, que son hechos que afectan a la sociedad, eso va a ser parte del costo negativo que va a tener la víctima, la sociedad, que es representada por el Ministerio Público con una buena acusación en la investigación. O sea, el Poder Judicial suspendió los plazos cuando se inició la pandemia y luego lo cesó en junio. Del 18, 3 meses, sí, del aproximadamente. 18 de marzo al 6 de julio. Al 6 de julio. Ese plazo no fue culpa del procesado, sino culpa del sistema y culpa de la pandemia. O sea, ese plazo, hay jueces que pueden decir, bueno, vamos a rebajarle eso, se lo rebajan. Ahora bien,
hay muchas audiencias que están virtuales que no se han podido conocer. Y esa extinción de la acción pública es fatal. Ese va a ser costo negativo en la justicia, porque hay procesos que están pendientes, porque la extinción se van a plantear en los juicios de fondo de primer grado en los tribunales colegiados. Sí. Y como consecuencia de esas extinciones, en la corte uno la ve en vivo per se, cuando recurre el Ministerio Público si ha afectado su interés en su acusación, o cuando recurre el querellante y actor civil y víctima. O sea, yo he visto en sí pocos procesos de extinciones, pero hay varios que se han dado ya, que están pendientes en la corte de conocerse. Pero cuando se extinguen, el imputado está en libertad y ahí viene el problema de dónde lo cito, dónde lo convoco, para conocer la apelación del Ministerio Público o del querellante y actor civil que hay que citar en la apelación. Es diferente así si niega la extinción, entonces el imputado guarda prisión y para convocarlo solamente hay que enviarle la notificación al centro penitenciario y para que se conecte con el link. Esa es la situación. Ahora, en cuanto a los recursos de apelación de los fondos, la virtualidad, como fija 20 minutos, de esos 20 minutos se agotan como 10 a veces conectándose toda la parte. O sea, el tiempo en la apelación es más razonable para conocerse la apelación, para concluyendo esa parte, las revisiones de la medida, que en 5 minutos se puede concluir, tanto en primer grado como en segundo, y conocerse también la apelación de una medida de cohesión. Para mí, la virtualidad en esos tipos de casos es más efectiva que en los fondos. Es tanto así que los fondos han solicitado que sean presenciales por la pluralidad de imputados y la pluralidad de recursos de apelación que existen en y la característica misma de los juicios de fondo. De los juicios de fondo también. Y para garantizar todos esos principios que son fundamentales para el juicio en materia penal. Contradicción, publicidad, etcétera, etcétera. Derechos de defensa y las garantías procesales que están en la Constitución de la República, en el artículo 69 de la Constitución. O sea, eso... Pero es un equilibrio y un balance. Y si la virtualidad está, yo digo que va a dejar algo la virtualidad luego de esta pandemia. Yo digo que todavía el año que viene van a haber muchas audiencias virtuales. Sí, aunque en los pueblos ya, de acuerdo en primera instancia, se ha impuesto que los ministerios públicos están solicitando su presencialidad. Sí, casi todo es una línea ya prácticamente generalizada. Pero a nivel de corte puede ser mixto eso, entiendo yo. Por la característica misma, de ver documentos más que personas en vivo, eso es así. Así mismo es. Y esa parte que usted decía, magistrado, que una de las consecuencias de la pandemia, porque ni siquiera del Poder Judicial, de la pandemia, es que como en todo en la vida hay personas que se benefician de las diferentes situaciones. Por ejemplo, muchos comerciantes se han beneficiado de la pandemia. Vendiendo en este caso hay imputados que se van a beneficiar de la pandemia, producto de esas extinciones, porque estamos hablando de un año, procesos paralizados, que ya se estaban enviando, que cumplen ya los 4 años, y entonces van a llover ahora, me decía un defensor, a partir de ahora van a llover las extinciones, porque vamos a empezar a solicitar por duración máxima del proceso. Y en medio de la pandemia también, cuando un tribunal dicta una sentencia condenatoria virtualmente o presencialmente, los tribunales vemos que dura más para motivar la sentencia y notificársela a la parte. Ese plazo va corriendo, que un imputado puede computarlo para una extinción. Sí. Bueno, siempre, señores, cuando estamos con el magistrado Marchena aquí, esta hora se nos va volando, magistrado, porque usted es una persona de un buen hablar, una persona que se desenvuelve muy bien y sobre todo que orienta a la población, que es lo que quisimos hacer en el día de hoy, que ustedes supieran qué está pasando en la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega. Señores, buenas noches, agradecidísimo de que ustedes siempre nos brinden la oportunidad de estar con ustedes cada día aquí, en ni más ni menos de 7 a 8 de la noche. Buenas noches.